Guillermo del Valle, la gran sorpresa de la política española. Nos has dejado a todos conmocionados, positivamente, claro, ¿eh? ¿Qué tal estás, Guillermo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Joaquín. Un placer, la verdad, estar con vosotros en Consenso de Regeneración. Y bueno, no sé si sorpresa, pero desde luego sí que con cierta ilusión política de ofrecer una alternativa en la izquierda española pues a los españoles, ¿no? No resignarnos un poco, que es una idea que llevamos un tiempo manejando, ¿no? Yo entiendo que hay gente que siente una cierta desafección a la política, ¿no? Y hacia la política. Y es realmente entendible, visto lo que visto lo visto, ¿no? Visto lo que estamos, el espectáculo al que estamos asistiendo, ¿no? Pero yo creo que siempre hay alternativa y creo que Izquierda Española puede ofrecer una alternativa para muchos españoles que hoy se sienten huérfanos y desencantados. Muy bien, Guillermo. Bueno, Guillermo es abogado, tienes tu despacho con otros abogados, y te has metido en esto. El Jacobino es un poco la asociación que tenéis. eh, lo he estado viendo, bueno, y a partir de aquí ya, pues ya habéis creado un partido político que ha sido la gran sorpresa política, porque todo lo demás, desgraciadamente, no son sorpresas, ¿no? Esta polarización, lo que dices tú, esta desafección política, esta la tenemos continuamente. No te digo que nos estemos, que estemos acostumbrados, pero nos estamos acostumbrando, pero de repente hay aire fresco y aparece un señor que dice que es de izquierdas y que resulta que tiene un programa de izquierdas. Y claro, nos hemos quedado todos asustados. ¿Qué es esto, Guillermo? ¡Qué descaro! Decir que eres de izquierdas y proponer cosas de izquierdas. ¿Qué ha pasado? Esto me recuerda al artículo que hizo José Rasti, profesor de psicología en la Universidad de Oviedo, en el Huffington Post, ¿no? Que hablaba efectivamente sobre el descaro de llamarnos así, ¿no? Que para empezar en este mundo postmoderno, ¿cómo se podía llamar un partido de izquierda española, ¿no? Podíamos llamarnos Vamos, sonreímos, nos abrazamos, pero esto de decir desde el nombre claramente lo que uno es sin engañar a nadie, ¿no? Y buscar el asidero de conceptos racionales y que signifiquen, cuyo significante vaya apegado a un significado reconocible, pues eso es efectivamente desconcertante, ¿no? En esta política de las emociones y del tribalismo identitario, ¿no? Sí, efectivamente, lo anómalo no es que Izquierda Española defienda la igualdad entre españoles o un Estado fuerte como instrumento redistributivo. Eso no debería ser sorprendente. Lo llamativo es que tengamos que crear este partido político para defender semejantes obviedades desde la izquierda. Lo raro es que tenemos una izquierda cantonalista, ¿no? No lo pensaba antes, ¿no? Tenemos una izquierda cantonalista que defiende el viva Cartagena, el viva el cantón de Cartagena, hoy en un contexto de capitalismo global en el que indudablemente necesitaremos, para hacer políticas sociales, pues instrumentos de soberanía, incluso supranacionales. Pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es para aquellos que quieren hacer una política social ambiciosa de solidaridad, de reequilibrio social y económico, fracturar los espacios políticos realmente existentes, los estados, en pequeños cantones competitivos. Eso realmente no tiene ningún sentido desde una perspectiva de izquierdas, pero así estamos. Hoy tenemos una izquierda oficial, efectivamente, con el virus del identitarismo, por un lado, ¿no? De las políticas identitarias que han sustituido y desplazado ejes clásicos como el de la racionalidad, como el de la igualdad, y luego una izquierda oficial que está abrazada a formaciones políticas ultra reaccionarias, que son racistas, que son xenófobas, que defienden los privilegios en nombre de la identidad para unos pocos. Y claro, eso, pues a algunos nos parece que es la antítesis de la izquierda, ¿no? Que es la antítesis del principio de igualdad. Pero en eso estamos realmente, ¿no? Defendiendo quizás lo obvio, ¿no? Diciendo que el elefante está en la habitación. Oye, Guillermo, a mí me encantaría que vinieras a dar una charla a Sociedad Civil Navarra en Pamplona, ¿eh? Y yo lo Encantado. quiero organizar. Pero te van a llamar facha. ¿Eres un facha? ¿Qué estás diciendo? Que Bueno, yo políticas anti-identitarias, o sea, integración, unidad territorial. Oye, tú eres un facha, Guillermo, pero qué descaro. Ya te decía yo que eres muy descarado salir con esto. ¿Qué me Pues, cuentas? pues ciertamente, Joaquín, aparte de la broma que compartimos, es verdad, ¿no? Debe haber millones de fascistas, porque se ha banalizado tanto el concepto que prácticamente todo el mundo que defiende, pues que nos oponemos, por ejemplo, a la tiranía del código postal, es decir, que los derechos sociales o políticos no se pierdan 50 kilómetros al sur de la comunidad política,
que, o sea, algo así, ¿no? Que uno pase de una comunidad autónoma a otra y no pierda sus derechos de ciudadanía, algo tan sencillo y tan igualitario, bueno, pues defenderlo efectivamente te convierte en facha, ¿no? En esta cierta esquizofrenia conceptual, ideológica en la que estamos sumergidos, que yo creo que va más allá de la cuestión nacionalista, aunque en España lo vemos claramente la cuestión nacionalista. Acaba de sacar un libro Susan Neyman que se titula así, La izquierda no es woke. Y que apela precisamente a, desde la izquierda, una crítica a esas políticas identitarias que han abandonado un principio muy clásico de la izquierda, que era el universalismo, la defensa de una serie de valores de justicia, de igualdad, de libertad, de vocación universal, ¿no? Empezando por el Estado-nación democrático y mirando más allá. El movimiento obrero era internacionalista. Claro, ahora tenemos una izquierda que no es universalista, que no es internacionalista, que es identitaria, que canta la plurinacional, Joaquín. Ya no entona la internacional, entona la plurinacional, una suerte de pluritribalismo. Entonces, bueno, en fin, es realmente, a uno le deja perplejo. Y como bien dices, si alguien se opone a los derechos históricos, a los privilegios de unos pocos, en fin, a la reacción, entonces es fascista, ¿no? Y es curioso porque quien mira la política con gafas nacionalistas cree que todo el mundo es nacionalista, ¿no? Entonces, la primera apelación es que, bueno, eso es porque somos también nacionalistas españoles. Pues no, uno puede tener apéndice y no tener apendicitis, es decir, nosotros tenemos una nación política, pero no se trata de hacer ninguna exaltación con base en identidades culturales para segregar, sino una nación común que nos hace iguales. Y hay que mirar más allá de la nación, más allá de las fronteras, pero desde luego no levantar nuevas fronteras entre españoles. Parece razonable. Bueno, Guillermo, te he escuchado, porque ahora, claro, con Internet, aparte que nos conocemos y hemos hablado, te he escuchado muchas veces, ¿no? Lo primero que te quiero decir es que eres un comunicador extraordinario. O sea, has lanzado 7, 8 mensajes que todos ellos son espectaculares, ¿no? Entonces, eres un comunicador extraordinario. Eh, Suenas a ilustración, suenas a de donde nace, bueno, no sé si nace, pero desde luego se desarrolla la izquierda. Suenas a coherencia. O sea, claro, fíjate lo que has dicho, ¿no? Con mucha gracia, ¿no? Porque el sentido del humor, de luego, no te falta. Canta la plurinacional en vez de la internacional, ¿no? Está muy bien. A ver, Guillermo, hay gente estupenda que conocemos bien bueno, en el Jacobino y me imagino que luego en Izquierda Española. Hay como 4 o 5 de Consenso y Regeneración, amigos, ¿no? Voy a decir unos cuantos, ¿no? Unos cuantos que, bueno, está Félix Ovejero, ¿no? Quien no conoce a Félix, que está en Consenso, Ángel Pérez, digo algunos, ¿eh? Digo algunos. Ángel Pérez, está Gorka Maneiro, amigo, John Viar, David Mejía, ¿no? O sea, gente muy potente, ¿no? Isabel Fernández, conocemos bien de Sociedad Civil Catalana en su momento, Martín Seco, Víctor Gómez Frías, gente muy potente intelectualmente y amigos, ¿no? Te has rodeado bien, ¿no? Para este partido político, ¿cuál es su próxima meta? Hmm. Bueno, lo primero de todo, agradecerte tus palabras, Joaquín, ¿no? Creo que eres excesivamente generoso, pero bueno, te agradezco el piropo. Te agradezco el piropo sobre mis humildes capacidades. Sí, has hecho una enumeración de un grupo de personas que de una manera u otra o están en el proyecto político de Izquierda Española activamente o han participado, ¿no? En la plataforma, el Jacobino, a lo largo de los 4 años de desarrollo que ha tenido, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y son gente de una valía, como bien has dicho, enorme. Y son un grupo de personas, la verdad que ilusionantes y muy talentosas, ¿no? Yo creo que este proyecto político, y respondo a tu pregunta, viene para quedarse. Viene para quedarse porque nosotros creemos que los partidos políticos son instrumentos, no instrumentos de poder a cualquier precio, a toda costa, ¿no? En esta visión
tan patrimonializadora del poder que estamos viendo bueno, en Pedro Sánchez, desde luego, y en la política oficial y en la izquierda oficial, tristemente, ¿no? No, el poder tiene que ser un instrumento para transformar, ¿no? Eso buscaba históricamente la izquierda, para buscar sociedades más justas, más igualitarias, donde la libertad sea no de unos pocos, sino de todas las personas. Entonces yo creo que respondemos a una necesidad estructural. Es decir, que vamos más allá de las elecciones europeas, porque obviamente te diré que sí, las elecciones europeas son el primer hito electoral, como todo el mundo sabe, al que Izquierda Española va a concurrir. Y creo que son unas elecciones europeas idóneas, ¿no? Con un poco más de un mes de vida. El otro día una encuestadora seria y fiable como Sociométrica ya apuntaba prácticamente a 200.000 votos, ¿no? De inicio que podría conseguir Izquierda Española, ¿no? Y estamos empezando como partido político y como bien sabes, los comienzos de un partido político son difíciles y tenemos todavía escollos muy serios, ¿no? Que solventar. Pero yo creo que este inicio es muy prometedor y creo que esto va mucho más allá de junio de 2024. Pero no por un capricho, ¿eh? Porque yo no creo ni que el Partido Socialista se pueda regenerar, ni que el Partido Socialista pueda volver a los carriles de lo que fue. Hoy es una plataforma más bien personalista, imagen y semejanza de Pedro Sánchez, donde no veo ni contrapesos, ni veo instrumentos intermedios de control al liderazgo carismático y populista del líder. No veo esperanza ahí. Y claro, sé que es difícil, ¿no? Construir una formación política nueva, pero creo que la única alternativa es ofrecer precisamente esa opción desde la izquierda a aquellos que creen en la igualdad, que creen en el bien común y que no se resignan. Y además yo creo que es bueno en general para el conjunto del país, ¿no? Y de nuestra política en España. Hay muchas personas que no quieren votar opciones liberales en lo económico, opciones conservadoras, que legítimamente no se sienten cómodas votando al Partido Popular, que indudablemente no quieren votar a Vox, ni quieren que el gobierno del Partido Popular dependa de Vox, que además tampoco se fían del Partido Popular en cuanto a su credibilidad ante el nacionalismo, porque el Partido Popular o una parte del Partido Popular sigue manteniendo una tentación de repetir el Majestic, o sea, una suerte de Majestic 2.0, como si CiU o el PNV volvieran a aparecer formaciones nacionalistas presuntamente moderadas. Ese es el gran error conceptual del Partido Popular. De esos pactos, estos lodos, ¿no? De ahí vienen parte de nuestros problemas, de la centrifugación del Estado, y que en definitiva son gentes progresistas que quieren votar una alternativa de izquierdas reconciliada con España, ¿eh? Que tenga una asunción natural, una relación natural con su país. Por tanto, yo creo que iremos a las elecciones europeas, pero esto va más allá de las elecciones europeas, ¿no? Izquierda Oye, pero de Española viene cara, para quedarse. sí, está claro. Has hablado de carisma, para carisma el tuyo. Oye, una cosa, ¿cuánta gente estimáis vosotros que gente votante del PSOE, que no está de acuerdo con el PSOE como tú lo has definido bien eh, no sé si es no constitucionalista, pero vamos, rozando, si no invadiendo ya directamente la Constitución con la amnistía, con los socios supremacistas, en fin, todo este desastre? Eh, ¿Cuánta gente estimas tú de izquierdas que no está de acuerdo con ese PSOE de Pedro Sánchez, pero que tampoco es de derechas y tampoco quiere votar al PP? Ese nicho, ¿cuánta gente es? Es complicado cifrarlo. Escuchaba a César Calderón decir que puede haber entre 2 y 3 millones de votantes socialistas, solo por hablar de votantes socialistas, y nosotros abarcamos otras partes de la izquierda, y ahora te cuento, ¿no? Pero entre 2 o 3 millones de personas que estarían en contra de la amnistía y de todo lo demás, ¿no? De todos los pactos con el PNV, por ejemplo, para caminar en la senda de la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, que es un tema muy serio, ¿no? De que el País Vasco, por ejemplo, región especialmente rica en España, no participe de la sostenibilidad de las pensiones públicas. ¿Cómo una persona de izquierdas puede defender eso? ¿No? Que esto también se ha pactado, ¿no? Caminar, por ejemplo, hacia la ruptura de la Hacienda Común. El otro día estuvimos reunidos con la Asociación de Inspectores de Hacienda, ¿no? Compartíamos preocupación sobre la posibilidad de que se rompa la Hacienda Común, ¿no? Estableciendo pactos fiscales para las regiones ricas, ¿no? En la línea del concierto económico del Convenio Navarro, pero para Cataluña. Eso supone implosionar el Estado, ¿no? Romper, hacerlo saltar por los aires. Entonces, yo creo que hay tranquilamente cientos de miles, millones de personas que son de izquierdas,
que han votado incluso a otras opciones de izquierdas. Citabas antes a Martín Seco, Ángel Pérez, gente que viene de Izquierda Unida, de un mundo más sindical, del mundo de la izquierda transformadora, que están también cansados de la deriva populista de la izquierda, ¿no? Que creen que la izquierda no tiene que hacer política populista, tiene que hacer política social diferente a la de la derecha liberal, indudablemente, ahí estaremos en desacuerdo con una parte de la derecha, pero que no puede estar sumergida este populismo también imperante y desde luego que tiene muy claro una cosa, que es que el Estado confederal al que vamos, el Estado confederal asimétrico, es un Estado incapaz de garantizar políticas sociales. Es decir, cuando Íñigo Rejón dice la agenda social y la agenda plurinacional son compatibles, Íñigo Rejón miente, o mienten todos los que digan eso. No. El Estado confederal es un Estado que hace imposible cualquier política social, porque es un Estado fracturado, es un Estado en el que las regiones compiten entre sí y en esa competencia pierden los más pobres. Con lo cual yo creo que esos 2 o 3 millones de personas que estimaba César Calderón, yo creo que, y hay otras encuestas que apuntan ahí, no solo están en contra de la amnistía, sino que están en contra de un gobierno chantajeado por aquellos que quieren romper España. España no como esencia sentimental, sino España como comunidad política de libres e iguales, ¿no? De ciudadanos libres e iguales. Entonces es un tema muy serio. Yo creo que hay un espacio muy importante. Tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, ¿eh? Pero yo creo que lo hay. Sí, tú fíjate, Guillermo, este punto es importante, ¿no? Porque no solamente son las cuestiones territoriales, ¿verdad? Esto se puede parecer en algunas cosas, tú lo has dicho, ¿no? Cantonalismo, ¿no? A la Primera República, Hmm. en Viva Cartagena, ¿no? Hubo un pueblo en Andalucía que acuñó moneda durante la Primera República. Un pueblo de Andalucía acuñó moneda, ¿eh? Entonces, bueno, eso no parece que sea muy atractivo, ¿no? Para España, ¿no? Eh, Oye, vamos a ver, tú estás de acuerdo, entiendo, y si no, me desmientes, con centralizar la educación, la sanidad, por supuesto, la seguridad, la fiscalidad, que lo acabas de comentar, y todo el tema que tenga que ver con el medio ambiente. Me centro en lo que es educación y sanidad, que son los dos grandes, desde el punto de vista gasto, ¿no? Los dos grandes ítems de un presupuesto. Vamos a ver, significaría, si centralizamos la educación y la sanidad, eh, sobre la sanidad no sé, pero sobre la educación hay mucho ruido sobre el tema de centralizar la sanidad, ¿eh? Tanto en la izquierda como la que tú representas, como también la derecha. Pero te pregunto, ¿eso de facto significaría la desaparición de las comunidades autónomas? No, no necesariamente, no necesariamente, pero sí que creo que hay que ser valientes diciendo que el Estado autonómico no es un fin en sí mismo. Hay gente que no está interesada por el bien común ni por la buena prestación de servicios públicos. Dice, bueno, el Estado autonómico hay que blindarlo. El Estado autonómico es equivalente a la democracia. Es decir, si no hay Estado autonómico, el Estado democrático se va por el sumidero. Bueno, esto es falso. El Estado autonómico es un modelo de organización territorial cuyo desarrollo, incluso cuyo diseño original, tiene fallas importantes. Y es un modelo de organización territorial asimétrico, disfuncional en cuanto al gasto, por cierto. Si queremos hablar también de gasto, de eficiencia en el gasto público, que es un tema importante al que la izquierda no tiene que tener alergia, ¿no? Algunos nos han achacado, bueno, hablan de ingresos. Claro que hablamos de una reforma fiscal progresiva sin ningún complejo, pero también hablamos de gasto. Bueno, pues de gasto, en vez de hacer recortes sociales, lo que hay que hacer es una ordenación racional y eficiente del gasto, analizando el Estado autonómico. El Estado autonómico tiene incoherencias, pero lo hemos visto en la pandemia, indudablemente. Hablabas, Joaquín, de educación y sanidad, ¿no? Bueno, pues la sanidad, ¿no? Un Estado central con menos competencias que los estados federales, con muchas menos competencias, con una incapacidad de ordenar competencialmente en una pandemia. O sea, es una cosa completamente delirante, absolutamente delirante, un Estado incapaz de determinar que los respiradores que sobraban en una comunidad autónoma fueran a otra. Ojalá esto fuera demagogia, es la realidad palmaria, ¿no? Lo vimos en Filomena, también en La Nevada. Y una foto por redes sociales que retrata bien también a nuestro estado de las autonomías, ¿no? La nieve se limpiaba hasta el final de una demarcación administrativa, ¿no? Al inicio incluso de otra provincia no se limpia la nieve. Pero ¿esto qué es? ¿Qué broma es esta? Permíteme que lo diga con toda claridad, ¿no? Porque es que lo veo así. ¿Qué broma es esta? ¿No? Esto no tiene que ver con la diversidad cultural,
con las diferencias gastronómicas, con las fiestas populares, con que la gente se sienta de un sitio o de otro. Todo eso es muy legítimo y muy respetable, ¿no? E incluso las comunidades autónomas podrían ser una forma de organización territorial, pero creo que desde el punto de vista legislativo, normativo, indudablemente. No tenemos que tener una EBAU común cuando el PP está en la oposición, lo dice respecto a sus comunidades autónomas. No, tenemos que tener una EBAU común porque hay un distrito universitario común y único y porque es lógico, ¿no?, que haya unos mismos contenidos comunes, unos mismos criterios de calificación iguales, que es defender lo obvio, ¿no? Es descubrir Mediterráneo, ¿no? Y lo mismo en la sanidad, ¿no? Un catálogo sanitario compartido, no unas diferencias y una asimetría en los servicios públicos que son intolerables, ¿no? Ponía un ejemplo, por ejemplo, el tema de la prueba del cribado neonatal, la prueba del talón, ¿no? Bueno, pues la prueba del talón, que es una prueba clave para detectar enfermedades tempranas en recién nacidos, no cubre el mismo número de enfermedades según la comunidad autónoma. Es decir, no cubre, es decir, no protege por igual a los españoles. Bueno, pues eso es un resultado de un sistema casi confederal, que es el que tenemos hoy, ¿no?, de vaciamiento del Estado central en cuanto a competencias esenciales. Y añado una última cosa. Ese vaciamiento no se ha hecho por criterios de racionalidad. ¿Por qué se ha hecho? Porque la gobernabilidad del Estado ha dependido de partidos que querían su ruptura, que querían la secesión, la independencia, y que han impuesto esas cesiones, ¿no? Hablaba antes del Majestic, qué decir de Zapatero, qué decir de Pedro Sánchez, ¿no? Cesiones constantes en todo tipo de materias que han tenido un efecto muy claro y muy lesivo en la igualdad, ¿no?, y en la eficiencia en la prestación de servicios públicos en fin, en el Estado social. Yo creo que esa fragmentación del Estado significa que termina desguazándose el Estado, ¿no? Termina desmantelando el servicio público. Y en eso estamos. Y creo que sí, que hay que revertirlo y que hay que defenderlo desde una perspectiva de izquierdas. Es muy claro, ¿no? Como nos tomamos en serio el Estado social y queremos blindarlo, porque creemos que hay determinados servicios que tienen que ser públicos, indudablemente sin privatizaciones, pues hay que defender también un Estado fuerte y un Estado no centrifugado en lo territorial. Yo no conozco, pero dime tú si existe. ¿Tú crees que en el mundo que hay menos de 200 países, cerca de 200 países, existe algún estado más descentralizado que España? Es una buena pregunta. Es una pregunta que yo también me hago. Es decir, no sé, habría que ir a modelos, habría que revisar, ¿no? Yo creo que es una cuestión de política comparada, de derecho comparado, pero creo que España es uno de los países más descentralizados del mundo, ¿no? Uno de los países más descentralizados del mundo. Es verdad que siempre hay ejemplos para todo, y es decir, podemos hablar de Suiza y de la Confederación, pero bueno, mira, en Alemania ha habido, incluso en un Estado federal como Alemania, una revisión en cuanto a las competencias del Estado federal. Y además un planteamiento muy claro de dos criterios que son la lealtad, el principio de lealtad de las partes con el todo y del todo con las partes, ¿no? Y el criterio de prevalencia, es decir, cuando hay un conflicto de competencias, puede antes la norma común que la norma particular, ¿no? El derecho del Estado federal respecto al de las unidades federadas. Bueno, todo esto no existe en España, ¿no? No, ni hay lealtad, ni hay prevalencia o se ha ido rompiendo esa prevalencia. Desde el mismo momento en el que el título octavo prevé una serie de competencias para el Estado central y luego a través del artículo 150.2, ¿no?, que es el artículo que habilita las leyes de delegación y de transferencia, se ha ido vaciando competencialmente el Estado central, ¿no? Y entonces tenemos una situación muy anómala, que es que España ha llegado a cotas de descentralización mayores que las de los estados federales. Y aún así, Pablo Iglesias alguna vez tenemos un Estado centralista, ¿no? Hombre, un Estado centralista, es decir, Estado centralista y neoliberal. Bueno, todo lo contrario. Las políticas neoliberales lo que mejor les viene precisamente es un Estado fracturado, roto, competitivo. Esto lo he explicado muchas veces bien Rayo, ¿no? Cuanto más descentralización fiscal y más competencia a la baja, mejor. Un Estado jacobino, un Estado más fuerte, no le viene bien a las políticas neoliberales. No, tenemos un Estado más descentralizado que casi cualquier Estado en el mundo, ¿no? Bueno, lo hemos visto, es decir, el análisis de la fiscalidad también es curiosa, ¿no? Esto de que el tramo autonómico del IRPF esté en las regiones, en las comunidades autónomas, pues es algo inédito, ¿no? Es que incluso en Estados Unidos hay un grado de descentralización fiscal menor. Entonces yo creo que tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo sin complejos. Y no veo a casi nadie diciéndolo, ¿no? Es verdad que desde la derecha más dura, desde la extrema derecha, Vox apuntaba a eso,
desde mi punto de vista, de forma muy contradictoria, porque quería recuperar competencias para luego no ejercitarlas, para luego privatizarlas o externalizarlas al mercado, pero la izquierda, que tiene en principio un discurso de solidaridad muy claro, pues la izquierda no. Tenemos una izquierda cantonal, como decías, ¿no? Una izquierda confederal que defiende el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Sí, bueno, me reafirmo cuando he dicho que Guillermo, ante todo, es coherente con las ideas de la izquierda, ¿no? Escuchándote, realmente estamos, oye, lo que yo toda mi vida he oído sobre la izquierda, ¿no? Uh -huh. He oído toda mi vida. Oye, alguien podría decir, bueno, como Guillermo sabe que si monta un partido político pues, y cuando se presenta a las elecciones no va a ser presidente de gobierno, pues entonces dice que se va a cargar el concierto con las diputaciones vascas y el convenio de Navarro. Por cierto, que te he dicho que te vengas a una reunión en Sociedad Civil Navarra, te llevaremos con un Con par de guardias escolta. Sí. porque este es un tema que, bueno, a mí me lo han preguntado mucho y yo he salido como he podido. Y, pero alguien podría decir, bueno, claro, es muy fácil decir eso porque no vas a gobernar. Realmente, si te vieras un día presidente de gobierno, como digo, no será por falta de carisma, no será por falta de coherencia y no será porque alguien te pueda decir que no comunica bien. ¿Eh? Em, ¿Tendrías el valor de cargarte el convenio y el concierto? Que mira, nos han dicho mucho, Joaquín, efectivamente, que nuestra apuesta es por una política racional exenta de emociones y que la política hay que emocionar, ¿no? Y a mí me emociona el discurso que tiene Izquierda Española. A mí me emociona profundamente, porque yo mis afectos y mi linaje, ahora que está tan de moda sacarlo a pasear, ¿no? En qué lugar de España uno pues, tiene más afectos, más recuerdos familiares de infancia, de adolescencia. Curiosamente, en mi caso, en buena medida, está en San Sebastián. Yo soy hijo de Donostiarra y yo, desde el punto de vista cultural, en fin, mi paisaje biográfico tiene mucho que ver con San Sebastián. Es que no tiene nada que ver. Es que cuando uno hace política, uno puede tener los afectos muy concentrados en una parte de España, pero si uno analiza racionalmente que ahí hay una serie de privilegios fiscales como los que todos sabemos que hay, pues uno tiene la obligación política, pero es que incluso moral de decirlo. Y eso no es atacar absolutamente nada, es querer que, bueno, que un Estado funcione y que la región más pobre de España o la parte más pobre de España, como puede ser Extremadura, pues tenga las infraestructuras que merece, con independencia de que uno tenga sus afectos o su paisaje biográfico en otro sitio, porque un país va más allá de los afectos o del paisaje biográfico de infancia, ¿no? Tiene que ver con la unidad de decisión, con la unidad de solidaridad, con una nación política, ¿no? Que funcione y que no deje a nadie atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí, que seríamos valientes para ponerlo encima de la mesa. Claro que la estimación no es que mañana tengamos el poder, indudablemente, pero hace falta en España que este discurso aparezca. Y hace falta que aparezca no solo en la sociedad civil, que es muy importante. Hace falta que aparezca en los parlamentos y en los gobiernos y que vayamos paso a paso, que seamos gradualistas, perfecto, que no perdamos la referencia del principio de realidad, perfecto, que empecemos por calcular bien el cupo, perfecto, pero que sigamos diciendo que los derechos históricos de los territorios forales es un concepto incompatible con una democracia moderna e incompatible. Mira, yo cuando se lo escucho a UPN, me parece razonable, ¿no? Porque está en su trayectoria, está en su historia, es un partido foralista. Cuando se lo escucha al PP de Álava, me parece razonable. O al primer Vox, incluso, que decía, bueno, es que los derechos históricos son muy españoles, ¿no? Esto de la foralidad, de los restos del carlismo, ¿no? Cuando se lo escucha al Partido Socialista de Navarra, o a Podemos a Sumar, no lo entiendo. No lo puedo entender. ¿Qué tienen que ver los derechos históricos con una propuesta laica, socialista, nada, ¿no? Entonces yo creo que los derechos históricos, bueno, en fin, históricos todo, ¿no? Reino de León era histórico, la Corona de Aragón. O sea, ¿qué buscamos? ¿La historia como fuente de derechos en una democracia moderna? Oiga, no. Yo creo que los derechos históricos invocados hoy en la España de 2024 para establecer desiguales derechos sociales entre españoles es inaceptable. Es inaceptable para cualquiera que se tome en serio el principio de igualdad. Y ya digo, no tiene que ver con que yo tenga una animadversión, al revés. Lo hago como hijo de vasco y en buena medida también me siento vasco. Pero lo hago para empezar como ciudadano español, ¿no? Lo primero de todo es la ciudadanía.
Y la ciudadanía implica derechos y deberes y tomarse en serio la política, ¿no? Y tenemos una España rota, ¿eh? Joaquín, yo creo que tenemos una España rota, fracturada, con ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y eso es algo ante lo que nosotros no podemos permanecer callados. Grandes mensajes los tuyos. Fíjate, en esto de los derechos históricos siempre me ha hecho gracia una cuestión curiosa, que es los derechos históricos. Entonces, pues yo soy navarro, ¿no? Como sabes. Mm, entonces sí, oye, nosotros hemos sido reino, ¿verdad? Siempre, mucho antes que España, también otros reinos, ¿no? Un reino pequeño, ¿no? Y siempre ambicionado por Francia, por Aragón y por Castilla, ¿no? Y ahí estábamos siempre ahí, en un difícil equilibrio, pero que lo conseguimos. Pero digo, si hablamos de derechos históricos, para derechos históricos, Castilla. O sea, vamos a ver, o sea, Castilla, incluso en un momento determinado en la comunidad judía, se consideró que Castilla era el pueblo elegido por Dios, porque era la gran potencia del mundo, ¿no? Entonces, me hace gracia que, yo te digo que soy navarro, ¿no? O País Vasco, derechos históricos, ¿no? Hombre, para derechos históricos Castilla, ¿eh? Que entre otras cosas hizo la tontería de llegar a América, ¿eh? Pero bueno, bien, vamos a dejar la historia porque básicamente tu mensaje es ese. Tu mensaje es historia, está bien, estudiémosla, veámosla, no repitamos cosas tal, pero Correcto. hablemos de ciudadanos, ¿no? Que ese es Sí, tu mensaje, ¿no? Hablemos de ciudadanos, no hablemos de Navarra, sino de los navarros. ¿M? sí, No, exacto. Sí, no no, hablemos de la tierra, sino de los que pisan la tierra, y luego ¿no? que, Joaquín, fíjate que yo creo que la historia nos enseña, bueno, que todas las fronteras tiene mucho de arbitrario, ¿no? Y tiene mucho que ver con los enlaces matrimoniales, con las guerras, con las anexiones. En fin, la historia tiene mucho de arbitrario y tiene páginas luminosas y páginas oscuras. Pero bueno, lo cierto y verdad es que en el siglo XIX se conforman las naciones políticas y eso cambia la historia, nunca mejor dicho, ¿no? Porque la soberanía deja de ser de un rey, de un estamento privilegiado, del en fin, no viene de Dios, pertenece a la nación precisamente, ¿no? Y al conjunto de ciudadanos. Y bueno, España se conforma como una nación política, como tantas otras, y a partir de ahí yo no entiendo esta influencia del neocarlismo hoy en España. Y hombre, ver el neocarlismo a veces infiltrado en Sumar o en Podemos, hombre, dices, hombre, esperas otra cosa de la izquierda que el neocarlismo. Pues yo veo un cierto neocarlismo en la izquierda. Está muy bien. Está muy bien, tienes expresiones magníficas. Oye, yo soy empresario, eh, eh, la libre empresa entra dentro de- de la ideología de izquierda española o o defenderías la nacionalización de empresas determinadas, etcétera, o la libre empresa será algo en lo que vas a defender en el terreno económico. Bueno, nosotros en el terreno económico hemos dicho algunas cosas que yo creo que tienen que ver con el estado actual de la economía política en el mundo, ¿no? En Europa. Yo creo que ha habido una quiebra importante entre la economía productiva y la economía financiera, incluso desde las coordenadas del propio capitalismo. Yo creo que caminar hacia sociedades en donde la economía productiva no esté tan subordinada a esas dinámicas financieras de concentración de capital, de especulación, le viene bien al propio capitalismo. Yo creo que un cierto equilibrio social tiene que ver con la estabilidad de las sociedades. Y yo creo que hay una brecha preocupante. Lo estamos viendo ahora con el tema del campo, por ejemplo, ¿no? Como una parte de nuestros agricultores y ganaderos dicen, oiga, mire, ¿qué está pasando con la PAC? ¿Qué está pasando con los tratados de libre comercio? ¿Qué está pasando con la competencia desleal? Que hay algunos países que están compitiendo con estándares sanitarios, fitosanitarios distintos, ¿no? Entonces yo creo que en la economía política sobra un cierto dogmatismo de todo tipo, ¿no? Por todo tipo de populismos, ¿no? Bueno, la economía social parte de la defensa del bien común, ¿no? Yo creo que el bien común es un principio que ha sido desplazado
del análisis económico, ¿no? Y creo que eso también es hablar de la protección de nuestras empresas, de nuestros autónomos, de nuestras microempresas, de nuestras pymes, cómo se están quedando en buena medida descolgadas por una serie de dinámicas globales en las que los estados-nación muchas veces pintan poco. Yo creo que, por ejemplo, el espectáculo europeo de competencia fiscal a la baja con paraísos fiscales de facto, o el daño que a nuestras empresas le puede hacer realidades fiscales o tributarias como las de Luxemburgo o las de Irlanda, pues son realidades que también tenemos que atender, ¿no? Parecería lógico que si tenemos una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales, pues Europa se dotara de unos instrumentos políticos de integración fiscal y presupuestaria, porque si no, me da la sensación de que los que perdemos somos nosotros, ¿no? Precisamente, los españoles, los europeos del sur y también nuestras empresas, ¿no? Y nuestro tejido productivo. Con lo cual, no plantearía yo la dicotomía entre libre empresa o nacionalizaciones de forma populista, ¿no? La intervención del Estado en sectores estratégicos la ha defendido la democracia cristiana y partes del liberalismo, indudablemente. En la transición, por ejemplo, uno repasa los programas económicos de la Unión de Centro Democrático y era indudable que la participación del Estado en determinados sectores estratégicos, parcial, tenía lógica. Luego hemos visto casos muy poco defendibles, incluso desde las propias coordenadas del capitalismo, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Endesa, ¿no? El desmantelamiento de Endesa para terminar cayendo en manos de una empresa pública italiana, que es discutible, ¿no? Que Italia o Francia se guarden sus campeones nacionales. Otra cosa es que esos campeones nacionales en un mundo global pinten poco o pinten relativamente poco, pero lo que no es de recibo, ¿no? Es que en nombre del libre mercado se desmantelen empresas públicas españolas para que caigan en manos de empresas públicas de otros estados si nos tomamos en serio también la economía española. Con lo cual yo apuntaría a esa brecha entre economía productiva y economía financiera, a proteger nuestra economía productiva y por último, Joaquín, a pensar muy en serio nuestro modelo productivo, ¿no? A mí me preocupa mucho esta idea que el ministro de Economía Solchaga dijo en su día, o se le atribuye, ¿no? De que la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, yo creo que la desindustrialización de España, o por ser más precisos, ¿no? La pérdida de peso industrial sobre el PIB, es un tema muy serio, ¿no? Yo creo que nuestro modelo productivo no puede depender solo del sector servicios, no puede depender solo del turismo y de la hostelería, y tiene que atender realmente a nuestra industria, ¿no? Que ha sufrido mucho en las últimas décadas, y también a nuestro sector primario, ¿no? La soberanía alimentaria no es una cuestión menor, nos va en ello pues, las cosas del comer, ¿no? Yo creo que eso exige también una reflexión europea. Con lo cual, defensa de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido empresarial, indudablemente, unidad de mercado y seguridad jurídica, indudablemente, pero también una economía social al servicio del bien común. Muy claro todo. Oye, una pregunta rápida para ir terminando. Eh, ¿OTAN sí, OTAN no? Porque Bueno, nosotros no hemos hecho he una... oído, he oído Sí. que han dicho de ti que estás por salir de la OTAN, pero eso a ti no te lo he oído. Lo he oído a terceros. Sí, efectivamente, no has podido ir porque no he dicho tal cosa. Nosotros hemos hecho una crítica racional de nuevo a una cuestión previa, ¿no? Previa a ese debate, que es que si nosotros formamos parte de un club militar, tenemos que formar parte en pie de igualdad con el resto. Esto parece lógico y es muy entendible, ¿no? Para el más furibundo de los atlantistas y para el crítico con la OTAN. ¿A qué me refiero, no? ¿Cuál es el foco geopolítico más importante de España? Pues seamos claros, la relación con Marruecos. Yo soy muy crítico con la política exterior de este gobierno respecto a Marruecos. Muy crítico. Muy crítico porque me parece una política de subordinación que está pasando factura, ¿no? Que se lo digan a los conciudadanos españoles de Ceuta y Melilla. ¿Ceuta y Melilla están dentro de la OTAN o no están dentro de la OTAN? Claro, hay interpretaciones diversas, ¿no? Pero parece que según el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, pues Ceuta y Melilla no estarían dentro de la esfera de protección. Bueno, la explicación nos la podemos imaginar, ¿no? Hay que leer las memorias del exministro de la UCD, Otero Novas, y de la presión que en un momento determinado Estados Unidos realizó sobre España para que suscribiéramos y entráramos en la OTAN, y Ceuta y Melilla, por las buenas relaciones también que ha tenido Marruecos históricamente y en el presente con Estados Unidos, pues se quedaban fuera de esa protección. Bueno, yo creo que una crítica razonable para que si estamos en un club militar de protección y de defensa,
que ha sido de protección de defensa y a veces ha sido de otras cosas, ¿no? Indudablemente la política exterior, ya sabes que el principio del realismo político, ¿no? Y de los intereses, pues prima para todos, ¿no? Que se lo digan, bueno, que se lo digan a Europa hoy, ¿no? Inmersa también en una guerra cruenta. Pues Ceuta y Melilla, si nosotros estamos ahí, tienen que estar dentro de la esfera de protección. Y si no están dentro porque a algunos no les interesan que estén, pues bueno, tendremos que dar la batalla, ¿no? Y tenemos que decir que nosotros no podemos tener una política de indefensión respecto a las injerencias anexionistas e imperialistas también, nacionalistas de Gran Marruecos, que tiene Marruecos, ¿no? Sean cuales sean las alianzas militares de Marruecos, ¿no? Y hay que exigirle también a la Unión Europea, al otro club político al que pertenecemos, que nos trate como un igual, ¿no? España no tiene que ser ni más ni menos que nadie, pero España no puede estar en determinadas instituciones internacionales con una posición subalterna, ¿no? Porque, por ejemplo, Francia tenga unas relaciones preferentes con Marruecos. Nosotros también tenemos una responsabilidad histórica como potencia administradora del Sáhara Occidental. Y entonces convendremos que el cambio de política de Estado que ha hecho este gobierno por la puerta de atrás respecto al Sáhara Occidental, pues es absolutamente impresentable, ¿no? Hasta ahí llegamos nosotros, eso es una crítica razonable y yo creo que no alarma a nadie decir que el foco geopolítico de España está ahí. Es decir, nosotros podemos tener bases militares o podemos participar en las bases militares estadounidenses en Estonia. Bueno, bien, pues si es recíproco, ¿no? Si el trato es recíproco, pero habrá que exigir que Ceuta y Melilla estén protegidos, ¿no? Porque hoy mi sensación es que no lo están por los intereses, ¿no? Que priman muchas veces en la política exterior y que, por cierto, nos ha granjeado importantes problemas también en nuestra relación con Argelia, ¿no? Ahí van contratos gasísticos y creo que hemos tenido una política exterior muy errática en estos últimos tiempos, ¿no? Yo haría esa primera consideración y creo que más importante sobre la política exterior. Muy bien, Guillermo. Yo creo que, como digo, aire fresco, coherencia. Me encanta hablar contigo, un proyecto ilusionante. El nicho, vamos a decir en términos, si queréis, un poco empresariales, comerciales, el nicho de votantes está ahí, ¿no? Gente desencantada de un partido socialista con esta deriva identitaria. Y paso a resumir súper rápido lo que hemos hablado, y si te parece, cortamos. Pero ya te digo que me ha parecido una conversación extraordinariamente interesante y lo dices todo muy, muy clarito. Bueno, vamos a ver. Guillermo del Valle pues nos habla origen el jacobino, con una serie de personas, se rodea una serie de personas con mucho talento y muy, muy conocida, y entonces habla de un Estado igualitario, sin privilegios territoriales, una fiscalidad progresiva, habla del ciudadano, habla de la razón, suena a ilustración, a modernidad, ¿verdad? A ese origen, ¿no? Y de ahí es donde sale bueno, izquierda y derecha, ¿no? El Parlamento, la Asamblea Francesa, ¿no? Los que se ponen a un lado, los que se ponen al otro, y de ahí derecha e izquierda, ¿no? eh, Hablas claramente, ¿verdad?, de lo que es la educación y la sanidad universal, gratuita y centralizada. Es decir, que se supone que o sea, se centraliza lo que está descentralizado, y entonces surge la cuestión de decir, bueno, pues entonces las autonomías sin educación y tal van a existir. Dice, bueno, no tienen por qué dejar de existir, pero tampoco es algo que tiene que ser forzosamente así, ¿no? Y eso supone, bueno, también igualdad fiscal, y entonces, bueno, te pones en contra y planteas claramente la desaparición, no sé si gradual, como fuera, pero desaparición del concierto y del concierto vasco, el concierto con las diputaciones vascas y con Navarra. Hablas de la desafección política que hay en España. Eh, eh, hemos, Has hablado de lo que es el pensamiento de izquierda, la igualdad entre españoles. Dices que ahora hay una izquierda cantonolista, ¿no? De los cantones, ¿no? Una política y tú defiendes una política, no, desde luego, anti-identitarismo, ¿no? Hablas de la racionalidad, criticas absolutamente todas las alianzas del Partido Socialista con los partidos racistas y xenófobos, los has llamado así, con titulares, ¿no?, muy buenos, como los derechos no pueden depender del código postal, ¿no? Lo entiende cualquiera. Y el universalismo, ¿no?, que de ahí, ¿no?, esto, como antes hablaba de la
de la Ilustración, ¿no? Uno y de ahí aparece la idea de la izquierda, universalismo. Has hablado de que ya no es cantar la internacional, sino la plurinacional. Pero en cambio dices, pero no somos nacionalistas españoles, pero un Estado-nación, ¿no? Yo destaco la gente solvente que te rodea, ¿no? Gente muy buena, ¿eh? Y dices que Izquierda Española es un proyecto político para quedarse, para transformar España, que se va a presentar a las elecciones europeas. En una encuesta reciente os han dado 200.000 votos, con alguno más ya tendría representación en las europeas. Eh, Hablas de un partido PSOE personalista, y entonces dices, claro, ahí hay 2 o 3 millones de personas que siendo de izquierdas no van a votar al PP porque son de izquierdas, pero no quieren votar al PSOE por sus alianzas identitarias, ¿no? ¿Te parece peligrosísimo, claro, defendiendo como tú defiendes la integridad territorial, la ruptura de la Hacienda Común y de la Caja de la Seguridad Social que está ya iniciándose con el PNV? Eh, Hablas de que lo que tenemos es un Estado confederal asimétrico y además aquí dices un punto muy importante. Dices, y de esa manera nunca podemos tener una política social justa que vosotros defendéis y dices, pierden los pobres. O sea, con un Estado confederal asimétrico no se puede hacer una política social en condiciones como vosotros defendéis. Entonces, como bueno, habéis dicho que sí, que las autonomías podrían seguir, pero vamos, desde luego con mucho menos peso, sobre todo en términos, si de una manera de medir la descentralización es qué porcentaje del gasto lo maneja el Estado, lo manejan las autonomías, pues claro, eso cambiaría radicalmente, ¿no? Así es. Cambiaría radicalmente. Sí, yo pienso que España es el país más descentralizado del mundo, por lo menos el país grande, vamos a decir, más descentralizado del mundo. Yo te digo, bueno, directamente te cargarías el concierto y el convenio y dices, bueno, lo plantearía porque va contra la igualdad y dices, y además mi padre es de San Sebastián, o sea que, bueno, que también me toca a mí todo lo que sea apego a la patria chica y estas cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que es la idea de ciudadano que defiendes libres iguales, ¿no? Sobre los derechos históricos, bueno, yo digo, oye, el derecho histórico Castilla, así que me hace mucha gracia eso. Los derechos históricos, siempre habla de lo mismo, ¿no? Navarra, País Vasco y Cataluña. Cataluña nunca fue reino, Navarra sí, un reino, bueno, pequeño, pero el que realmente tiene derechos históricos es Castilla, ¿eh? Ese es el que tendría que tener derechos históricos. Pero bueno, decimos, pero no hablemos de historia y hablas, oye, España rota, otra expresión tuya, un neocarlismo de izquierdas. Claro, es que es una tremenda Un oxímoron. contradicción. Hemos entrado en temas económicos, ¿no? Y te digo yo, libre empresa, y dices, sí, bueno, economía social, ¿no? Economía social de mercado, protección de empresas españolas frente a grandes conglomerados, me pareció entender que ibas por ahí, por supuesto, fuera de los paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea. Eso sí que es increíble, ¿no? O Increíble. sea, Irlanda está donde está precisamente por tener a Google al otro lado que está pagando legalmente, ¿verdad? Y además, Legalmente. Joaquín, no se soluciona como se ha hecho en la Unión Europea tramposamente, cambiando el listado de paraísos fiscales y diciendo no son paraísos fiscales, son jurisdicciones laxas, competitivas. No, hombre, siguen siéndolo. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno, los difíciles equilibrios, ¿no? Dentro de la Sí. Unión. Entonces dice, sí, claro, Luxemburgo, Irlanda no tiene ningún sentido. Bueno, no descartas la participación de empresas públicas en determinados sectores. El caso Endesa, por ahí tienes toda la razón, ¿no? O sea, es que pasa de ser empresa pública a ser empresa pública italiana. Joder. Hombre, Bien, bueno, hablas de proteger el modelo productivo, ¿no? Esta es una gran asignatura de España. España bajo se fue desapareciendo. En un momento determinado, hace 30 años, así se empezó a pensar que para ser un país de oye, que produzca otro. Yo soy un país de ser, exacto. ¿no? Exacto. Ello parecía como una economía limpia, eso es tremendo error, nos hemos dado cuenta hace ya tiempo
y por eso está el modelo ese que Europa tiene que alcanzar el 20%. A nosotros nos queda como unos 5 puntos para llegar a eso. Navarra, por ejemplo, tiene el 23%, Sí, Navarro, sí. Ujú. más que Alemania, aunque ahora se lo están cargando. Bien, has dicho algo también importante, ¿no? Autonomía en el agro. ¿eh? Esto va en contra totalmente de lo que sería el libre mercado, pero hemos tenido una pandemia, hemos aprendido mucho y tenemos una guerra con Rusia, hemos aprendido mucho. Y yo cuando veo los tractores y veo todo esto, que soy liberal en cuanto a las recetas económicas, Ya. soy liberal en ese sentido, tú y yo no estamos de acuerdo. Yo soy completamente liberal en cuanto a las recetas económicas, simplemente por el hecho de que los países más ricos del mundo son los países que tienen recetas más liberales en su política económica. Pero ahí yo pongo la excepción. España, oye, perdón, la Unión Europea se tiene que alimentar a sí misma, digo alimentar el agro y industria farmacéutica, porque hemos tenido lo que hemos tenido y las hemos pasado como las Ahí, hemos pasado. Joaquín, tendríamos para otra charla de discusión, porque Sí, no, yo creo claro. creo y apunto quizás que muchos de los países que pasaron por su fase desarrollista y se convirtieron en grandes potencias en diferentes sectores, pienso en Corea del Sur o en algún otro, han realizado muchas veces políticas proteccionistas. Es decir, que el libre mercado se invoca muchas veces como un juego retórico, pero no ajeno casi ninguna de esas economías a la protección de su industria y de su modelo productivo. Pero bueno, en eso no estaremos de acuerdo, pero al menos sí, como dices, en que la pandemia ha puesto de relieve algunas carencias muy importantes, ¿no? Incluso alguno como Macron habló de soberanía industrial y soberanía alimenticia, porque en un momento determinado vimos que no producíamos nada, Claro, claro. ni mascarillas producíamos. Claro, esa dependencia del exterior Ni deja ibuprofeno, inermes a los estados. era paracetamol o ibuprofeno, que no sé cuál de los dos, no producíamos ni un gramo. Bueno, es un tema, y bueno, ahí tiene razón en esto, porque muchos países que son muy liberales cuando quieren exportar, pero ahora vete y exporta tú a Japón, a ver qué pasa. Arancela va y arancel viene. O Francia también muy Sí, proteccionista, sí, sí, por ¿eh? supuesto. Muy proteccionista, y España lo paga continuamente. O sea que ahí sí también podemos encontrar bueno, y sobre la OTAN dices, bueno, vamos a ver, yo eso no lo he dicho nunca, pero sí que dicen que lo has dicho, no lo has dicho y lo confirman, dices, no me lo has podido oír porque nunca lo he dicho. Pero dices, oye, pero mira, yo estoy completamente en desacuerdo con el tema en la política exterior con Marruecos y lo de Ceuta y Melilla. Y mencionas lo de Otero Novas. Otero Novas, espero que no se enfade. A mí me dijo Otero Novas que Estados Unidos dejó caer la posibilidad de que algo le pasara a Canarias. Sí, sí, por supuesto. España no entraba en la OTAN. Sí, lo Eso escribí. lo ha escrito, y lo de Ceuta y Melilla, por supuesto. Y dices, oye, pues el punto, ¿no? Ceuta y Melilla, no sabemos si están dentro del paraguas de la OTAN, pero no está claro. Y cuando una cosa no está clara, pues si hay un problema, pues van a decir que no está claro. Y luego, Joaquín, yo creo que el tema de Otero Novas, claro, reflejó incluso la amenaza con la posibilidad de fomentar desde Estados Unidos el independentismo canario. Acuérdate lo del Empayac, lo de Cubillo. En todo caso, yo creo que el tema de la OTAN, lo que sí que se me ha podido escuchar es una reflexión razonable, es que si Europa fuera hacia una integración política real, que no va, lo estamos viendo, es decir, un equilibrio, no un desequilibrio norte-sur, no una parte de Europa industrializada y otra desindustrializada, si vamos a una unión fiscal, a una unión presupuestaria, a unas instituciones comunes, a un presupuesto serio, bueno, pues hay gente que ha puesto encima de la mesa si no tendría sentido una autonomía estratégica, es decir, que a veces los intereses militares, geopolíticos, estratégicos no tienen por qué coincidir con los de Estados Unidos. Entre los propios países europeos a veces hay diferencias. Te he puesto el ejemplo de Francia y España con el tema del Sáhara, con el tema de Marruecos, que es una diferencia clarísima, ¿no? Ahora bien, la autonomía estratégica cuesta un dinero, ¿no? Y hay que pagarla. Y sin estructuras de Estado y sin un presupuesto, pues a ver cómo se paga. Porque luego también hay contradicciones. El gasto militar, si se plantea ahora subir el gasto militar, pues hay mucha gente que dirá, mire, ¿cómo me va a subir usted los impuestos para subir el gasto militar? Pero claro, es que la autonomía estratégica tiene que ver con tener un ejército propio y eso es hoy una quimera, ¿no? Pero Pero es un tema muy, podría tener sentido, podría tener sentido. no, pero es un tema muy, muy interesante. Yo estoy completamente partidario de un ejército europeo,
integrado en la OTAN. Es más, si Trump gana las elecciones, no vamos a tener otro remedio que ir ahí. Hay un dato que tiene, en fin, que es curioso, ¿no? Sumamos, si sumamos el presupuesto militar de los 27 más el Reino Unido, es 4 veces el presupuesto militar de Rusia. 4 veces. Ujú. Eso se dice todo, ¿no? Y claro, el ejército europeo, o sea, no podemos ser más guays, ¿eh? Que ahí hay una guerra y ha pasado. Oye, al final, casi una hora, porque es imposible hablar contigo menos tiempo. Muy ilusionante, muy importante, me ha encantado, ¿no? Siempre dice, Joaquín, siempre dices que te han gustado, no voy a decir que no me ha gustado, esta me gustó especialmente, coherencia, gran comunicador y el futuro es tuyo. Y, Guillermo, Bueno, ¿eh? Joaquín, como te he dicho antes, eres muy generoso. Me tomaría bien los piropos entre amigos, pero muchísimas gracias por la invitación, la verdad, Consenso y Regeneración, a ti especialmente. Y nada, he estado muy a gusto y a vuestra disposición, tanto yo como desde luego Izquierda Española, para lo que queráis. Muy bien, pues ahí estamos. Un abrazo, Un querido. abrazo fuerte. Hasta Gracias. luego.